Advertencia, este podcast puede contener mucho contenido de videojuegos, anime, manga, curiosidades del mundo freak. Por eso, si te interesa y mucho, escúchalo. Esta fue una advertencia de Charlas con Padavi. Buenas, estamos en otro podcast más de Charlas con Padavi y pues hablar un poco de todo lo que nos ha ocurrido estos días. Volvemos otra vez a tocar esos temas interesantes que a todos les gustan y esta vez con mi invitado, mi amigo Andrés, que está conmigo aquí en... Aló. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Pavi. Tiempo sin volver acá desde la última vez que hicimos el resumen de 2010, de que nos dejó 2017. Uy, sí, ya hace bastantes meses que no nos vemos y después de esa aventura de ese podcast súper largo que charlamos y casi nos coge el amanecer. Sí, total, yo creo que había tanto por abarcar que no nos dimos abasto. Sí, y entre esas cosas pues hay muchas curiosidades que nos deparan ya esta época. Pasó el E3, para aquellos que no conocen el E3, pues es nuestro mundial de videojuegos. Por ejemplo, en mi caso, no me gusta el fútbol, aunque pues tampoco lo odio ni nada de eso, sino que mi mundial es el E3, la mundial de videojuegos, donde empresas como Capcom, como AE, como Rocksteady, como muchas empresas, y otro famoso, Bugisoft, o llamado también Ubisoft, sacan trailers de los próximos videojuegos para diferentes plataformas. También nuestro amigo Andrés nos contará qué es el E3 para aquellos que nos escuchan y no saben qué era eso. Pues para resumir, como lo dijo Padavi, el E3 es prácticamente algo que nació casi en la época prácticamente de finales de los 90, donde era prácticamente una convención de videojuegos en donde todas estas empresas, todas estas desarrolladoras de videojuegos llevaban prácticamente una muestra de lo que iba a venir el mercado. Yo creo que es algo icónico eventualmente para la comunidad de videojugadores y que ha visto cómo se ha crecido y ahorita se ha vuelto prácticamente un show en lo que es la apuesta justamente para el mes de junio, que es cuando empiezan a hacer todo el planeamiento de los directos que podemos compartir a través de redes sociales. Y creo que una de las apuestas más grandes prácticamente de este evento fue prácticamente tratar de dejar de vendernos humo, por así decirlo, que es como la costumbre que nos están haciendo últimamente los desarrolladores. Me voy a explicar. Nos pueden mostrar muchos videos que prácticamente nos aumenten el hype, pero si no tienen un gameplay, solamente viven prácticamente, digamos, del furor de los fanáticos por sus desarrolladores. Vamos a citar un ejemplo. Kojima, con lo que lleva haciendo ya 4 años con Death Stranding, que es un juego que aparentemente por estética se ve muy vistoso, pero que en 4 años de desarrollo solamente ha mostrado 3 trailers conceptuales y una especie como de puesta en escena, que es como un walking simulator. Sí. Entonces, y Norman, tengo un retraso. Exacto, entonces, y todavía no se ha explicado muy bien de qué va el juego, pero obviamente los desarrolladores... no sabemos, esos bebés son unas pilas, que son unas linternas, es correcto. ¿Qué será? Ese bicho que camina en 4 patas con manos humanas, ¿eso qué será? Bueno, aparecen unos personajes, la vez que hablamos tú y yo, que hablamos que aparecía Guillermo del Toro. Correcto. Que aparecía también el actor de Hannibal. Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero con Kojima no sabemos. O sea, es una persona que tiene talento, pero también, digamos, comete ciertas cosas que les pasamos porque es un genio, se las dejamos pasar, pero que no tienen sentido. Digamos que eso le llama mucho la atención a la gente, alguien que si salga prácticamente como de las normas preestablecidas, digamos, a la hora de crear un videojuego. Porque el paralelo que hacemos es, por ejemplo, la movida que si antes prácticamente los juegos tenían el séquito de los juegos de lucha, luego teníamos las personas que jugaban los juegos de aventura, tuvimos los RPGs, ahora hay una tendencia entre el 2017 y el 2018, que es el famoso Battle Royale. Sí. O sea, es decir, todo lo que me ha vendido PUBG y Fortnite. Entonces, ¿quién se subió también al tren de esto? Pues Battlefield. Sí. Y todo el mundo ya lo había visto venir, habían filtraciones, pero en sí dijeron, vamos a incorporarlo, pero no vamos a mostrarlo. Simplemente lo vamos a incorporar y pues eso estuvo bien, pero pues otros que se quieren meter más prácticamente a ese meme.
Sí, inclusive Fortnite tuvo la temporada de poner a Thanos a destruir ese mundo y que vi muchos gameplay donde John Wish le cascaba a Thanos a John Wish, Sí. bueno, en fin, había mucho cuento ahí. También digamos que hubieron cositas que nadie se esperaba, que realmente digamos como digamos los desarrolladores indie, por así decirlo, de compañías terciarias, tuvieron digamos su exposición en este momento con una segunda parte que nadie veía venir, que es de Unravel, que es un juego prácticamente Sí. de una compañía El europea. De la piolita. Exacto, es una bolita de estambre prácticamente, que hay que decirlo, el tipo, yo creo que la primera vez que presentó su juego estaba cagado del susto porque Sí, salió, digamos, está con los nervios y mostrando su proyecto de una manera muy humilde y resulta que ahora volvió y dijo, hay una segunda parte y ahora vas a tener cooperativo y lo vas a poder jugar con 2 personas. Y lo más curioso es que todo el mundo dijo, no, pues seguramente habrá una fecha de lanzamiento para finales del año o en octubre, y dijeron, ya lo pueden ir a descargar en este momentico. Entonces, todo el mundo nos esperó eso, pero fue fue un detalle muy importante que a mí me pareció resaltado. Por el lado de Electronic Arts, pues esperábamos lo mismo de siempre, el mismo FIFA, Sí, las mismas franquicias de siempre. Que saldrá FIFA 19 para las consolas de séptima generación, ¿no? Si todavía tienen una Play, todavía tienen una Play 3 que estén utilizando y un Xbox, denle todavía su uso, que todavía no se ha muerto la consola. Y posteriormente, digamos, la apuesta más importante y lo que todo el mundo, el foco de atención del E3, digamos, en la presentación de ellos era Anthem, que es esta mezcla toda extraña prácticamente de un Xenoblade Chronicles como con Destiny. Sí, Y todos, digamos, todos los periodistas periodistas de videojuegos que han tenido su oportunidad de probarlo nos han dicho que no es tanto humo como lo que mostraron en la demo técnica de hace un año, que realmente el juego puede ser customizable, tiene cosas bastante, digamos, dentro de sus mecánicas de videojuegos hay cosas que no se pueden explotar tanto, como por ejemplo el uso de jetpacks o cualquier cosa que tienen ahí, la customización de las armaduras que se llaman javelins, y por lo tanto va a ser un juego también cooperativo. Hagan de cuenta que están jugando un MMORPG, por así decirlo, en donde cada uno conectado en su consola, pues obviamente van a estar cazando como un bicho, por así decirlo, de tiempo. Hagan de cuenta que es una mezcla, un crossover entre Monster Hunter, Xenoblade Chronicles, y tenemos la escala prácticamente de Destiny con el elemento sci-fi. Bueno, y aparte de eso, que también algunos videojuegos del mundo de los cómics, en estos del nuevo Spider-Man, que correcto, ya mostraron otra vez el tráiler, y ahí le hacen la encerrona a los diferentes villanos de Spider-Man. Yo realmente destaco muchísimo prácticamente todo el trabajo que ha hecho esta gente por vender un título de superhéroes desde hace mucho tiempo que no veíamos, desde el trabajo que se hizo con la serie de Arkham, con Batman, que obviamente ha sido, digamos, como en este momento la mejor adaptación de videojuegos de los cómics. Y ahorita tenemos Spider-Man, que técnicamente es un juego muy pulido. Todo el mundo pensaba que iba a ser prácticamente un copy-paste de todas las mecánicas y los gimmicks que tenía el Arkham Asylum, pero realmente le están diciendo que se presta prácticamente para tener mucha fluidez dinámica en el juego, además de que utilizar prácticamente los entornos de manera adecuada. Por digamos, las libertades que se tomaban los diseñadores era que Spider-Man se podía columpiar prácticamente los juegos anteriores de las otras consolas de la nada. Es decir, tiraba una telaraña que salía fuera de la pantalla y se podía agarrar. Aquí estás forzado a buscar una superficie en donde poder tirar la telaraña para impulsarte, si no te caes. O sea, son detalles que realmente dan a entender de que tratan de ser coherentes con su universo. Obviamente entendemos que son cómics, se pueden tomar libertades. Claro. Pero también se deja claro que va a ser un juego muy bien, o sea, muy bien pulido para lo que va a ser justamente la PlayStation 4, para digamos última camada de juegos que van a salir posiblemente para lo que es la Play 4. Bueno, y hablando también de otras cosas, el juego que también ha generado algo de revuelo es el Agony, que es como la visión del infierno y esa alma condenada, que pues ya habíamos visto el infierno a través de Dante's Inferno, que era la adaptación del infierno, el famoso correcto, libro de Dante Alighieri, y que fue para mí un buen videojuego, o sea, y recreaba muy bien instancias del libro. Y ahora Agony recrea un infierno mucho más interactivo,
y me pareció pues el gameplay y lo que he visto muy interesante. ¿Qué opinas? Yo creo que prácticamente la persona que ve Agony tiene dos formas de verlo. La primera es a través prácticamente de la puesta en escena, digamos, y de dónde viene prácticamente su arte. Porque si bien vemos que es un poquitico a lo que nos estaría acostumbrados prácticamente el arte de Giger, que es el diseñador prácticamente de Alien, que vemos esa vinculación prácticamente entre lo orgánico y lo mecánico. Tenemos prácticamente también esta dinámica prácticamente del body horror, que prácticamente vincula justamente elementos orgánicos con como lo estaba citando. Y de pronto para algunos es algo grotesco, pero también es ingenioso para el diseñador, para la persona que lo ve desde un punto artístico. Es un videojuego que eventualmente, digamos, puede tocar la fibra para ciertas personas que pueden ser sensibles para esto, pero es un juego que realmente, digamos, que no viene a romper un paradigma porque y tampoco viene a escandalizar a la gente, porque estamos en una época en que yo creo que todo es permitido, siempre y cuando prácticamente no esté denigrando o desenfocando prácticamente la visión de un artista. Si Agony, porque no lo he jugado, si Agony me quiere contar una historia y tiene que recurrir justamente a esa temática, yo lo acepto, solamente siempre y cuando tenga esa justificación. Sí. Recuerdo eso que dijiste, me recordó a Assassin's Creed, todo es permitido. Claro, todo es permitido, e incluso es tan permitido que una de las cosas que se permitieron hacer fue justamente en el espacio de Ubisoft, decir... de Bugisoft. Decirnos, vamos a comenzar lo de siempre. Lanzamos otro Just Dance. Correcto, sacamos un nuevo Just Dance. No se olviden que seguimos haciendo DLC para la vinculación de los Rabbids con más franquicias de Nintendo. Mario, sí. Por favor, permítanos de expresarle nuestra gratitud nuevamente a Miyamoto en ese momento en que salió a recoger prácticamente un amiibo del X-Wing de Fox McCloud, que va a utilizarse en este juego, que va a tener contenido exclusivo para ellos, pero también que no se olviden de que estamos creando más contenido, porque la apuesta supuestamente de Ubisoft, aparte de Assassin's Creed, es The Division 2. Division, sí. Si bien el primero fue un desastre desafortunadamente por el manejo, espero de buena manera que la segunda parte se comprometan a tener un muy buen desarrollo en ese orden de ideas. De resto, yo puedo decir que los juegos que ya sabíamos que se iban a venir, y luego el espaldarazo de humo que todo el mundo dice, es que, pues sí, pero va a salir como dentro de aquí a 2077 o cualquier cosa, que es Beyond Good and Evil 2. Sí. Desafortunadamente, los únicos juegos por los que no que no mostraron gameplay fue Beyond Good and Evil 2 y Cyberpunk 2077, que también fue una de las sorpresas que me gustó mucho esa forma de cómo se vincularon en la parte final de la presentación de Xbox. Me gustó mucho porque prácticamente es un juego que he hecho por CD Projekt Red, que hizo un buen trabajo con la adaptación de los libros de The Witcher, de Andrzej Sapkowski, y realmente espero mucho de este juego. Lo único que nos han dicho es que va a ser un juego de primera persona. Háganse una idea más o menos como si fuera de Deus Ex, de los juegos que ya vimos, sí. Prácticamente Human Revolution y Mankind Divided, que vamos a tener el desarrollo prácticamente de crear nuestro personaje y de afrontar prácticamente muchas situaciones de varias formas. Por lo tanto, va a ser un juego bastante comprometido en crear un ambiente, una atmósfera y todo lo que, digamos, la estética cyberpunk nos demuestra prácticamente con este juego. Otra cosa que interesante fue lo del lanzamiento. Bueno, aquellos que no se han jugado el Cuphead o se no lo han pasado, ya dañaron el control de la desesperación. Ajá. Va a salir un DLC con un nuevo personaje y otras misiones para sí, sumarlo a tu poca capacidad de tolerancia frente a esos niveles de dificultad. No, y otra cosa que me había dado cuenta y que prácticamente yo no lo había visto venir desde un punto de vista, digamos, como la chanza, digamos, como la creatividad del grupo que hizo Cuphead, y lo pongo desde el punto de vista de cómo lo vincularon. Porque si ustedes prácticamente analizan el tráiler, pues sí, salen los personajes, salen prácticamente este personaje que es la que nos da prácticamente la de la jarrita, sí. Que es el nuevo personaje que se vincula, pero la chanza con eso es prácticamente este meme que le estoy mostrando en este momento a Padavi, que si ustedes lo analizan se llama Cuphead, The Delicious Last Course.
Pero si ustedes lo ponen prácticamente alineado el texto, Cuphead, The Delicious Last Cup. Si nos ponemos a ver cada una de las primeras letras prácticamente en este enunciado, pone Cuphead, The DLC, Delicious Last Course. Sí. O sea, Cuphead, el DLC. Eso es creatividad. Sí, eso es bastante creatividad. Entonces, eso también me dio mucha risa, porque yo también no lo esperaba. Otra de las cosas que me gustó justamente fue el anuncio del nuevo Tomb Raider. Tomb Raider, sí. Ya digamos se que el reboot que le hicieron a Lara, digamos como para intentar vincularse con como lo que tenía prácticamente Sony con Uncharted, pues digamos que no fue lo más acertado, porque pues ya ese tipo de juegos están, digamos, como enfocados a ciertas cosas, mientras que Lara era más hacia la exploración más que a los tiros. Pero no le quita que sea un juego competente. A mí el reboot de 2016, de 2006 me gustó mucho. Sí, a mí también. Luego jugué Shadow of the Tomb Raider, que si bien la historia era un poquitico sacada de los tornillos como siempre, ahorita prácticamente Lara ha mejorado. Va a ir a las minas mayas y aztecas, ¿no? Correcto. Supuestamente eso es otra de las cosas que está molestando, que no quieren generar malos entendidos, porque de pronto están mezclando cultura maya con mexicana, entonces de pronto va a haber como un poquitico de mala información ahí, pero no le quita que vaya a ser totalmente errado. Van a preguntar, ¿y esto es maya o azteca? Digan, no, pero es cultura antigua de América, digamos que es lo mismo. Todos esos eran parecidos más que todo. Posteriormente, ¿qué otra cosa que vi resaltar del DL3? Yo creo que por fin, para la infancia de más de uno, digamos como la juventud de más de uno, que por fin Kingdom Hearts 3 va a salir, que ya es un juego que... Va a salir varios personajes, menos los de Marvel, ¿no? Pero va a salir personajes de Piratas del Caribe. Correcto. Ral el Demoledor. Varios van a salir ahí. O sea, es algo que yo le decía, que desafortunadamente Kingdom Hearts, a pesar de que es un juego muy bueno, o sea, tiene una franquicia y tiene un fandom bastante que lo apoya, solamente peca de un detalle, que es una mala supervisión en la historia. Ve, una pregunta aparte de eso, de Mickey Mouse, si va a salir más de una vez, porque él tiene una restricción, ¿no? Que no lo puede mostrar muchísimo. Sí, es correcto, pero digamos que en cierta manera, por la historia prácticamente en el juego él tiene que salir, porque es una pieza clave dentro del lore del juego. Entonces creo que lo más importante ante todo es ver prácticamente que por fin se culmine este juego. Yo creo que el mayor problema que tuvimos prácticamente con el juego fue que Tetsuya Nomura se dio a la tarea de ser diseñador de personajes, escritor y todo. Y desafortunadamente el tipo solamente sabe diseñar y hacer cremalleras y hacer personajes prácticamente con personajes de cabellos puntiagudos. Pero para escribir no, porque ahí tenemos el ejemplo. Final Fantasy XV prácticamente fue un meme que duró prácticamente casi 10 años de desarrollo y por fin salió, y no lo terminó él, lo terminó otra persona. Sí. Entonces, para la comunidad de que le guste Kingdom Hearts, por favor, que este sea prácticamente el último juego. Eso esperamos todos. Sí. ¿Qué otro anuncio importante que me gustó? Prácticamente la puesta en escena de lo que quiere hacer prácticamente Xbox, me gustó mucho. Sabemos que Xbox es prácticamente en este momentico la consola más ignorada, digamos, por cuestión de exclusivas. Pero Phil Spencer hizo algo inteligente durante el desarrollo de 3. Dijo que si estamos solos, no nos quedemos solos, prácticamente contratemos todos esos estudios que están prácticamente funcionando como independientes y vinculémoslos a Microsoft para que podamos desarrollar nuevos juegos. Y me parece que la puesta en escena de haber comprado prácticamente vincular 4 estudios prácticamente de videojuegos para crear eventualmente prácticamente nuevos juegos o nuevas IDs, es una apuesta muy importante para decir: ya tenemos la consola más poderosa en el mercado, ahora vamos a crear los juegos. Sí, claro, porque es que de nada sirve tener la consola más poderosa y sin juegos. Es correcto, entonces... Tengo un pisapapeles de 50 núcleos y... Estamos totalmente de acuerdo, entonces esa es la cuestión. Por último, también que me agradó mucho, dime, el hecho de que creo que en cierta manera, por cuestiones de premieres mundiales, Xbox también le dio como un poquitico la patadita a Sony. ¿A qué me refiero? Todo el mundo es amante prácticamente del demonio que puede llorar. O sea, todos son amantes de Dante y prácticamente de la saga de Devil May Cry. Sí. Y cuando vieron que por fin dijeron, va
a ver un Devil May Cry 5, todo el mundo explotó, se le explotó la cabeza porque dijo, por fin, vamos a tener un juego que no es ese maldito reboot de que hizo prácticamente Ninja Theory. Sí. Obviamente más de uno no entendió porque dijo, ¿qué parajo le pasó a Dante? Y le digo, ese no es Dante, es otro personaje. Ese es ya el del es juego un juego pasado, pero con el pelo blanco. No, y técnicamente les dije, si quieren ver a Dante, ya hay videos que sale prácticamente completo el trailer. Sí, porque ya es literalmente es como un abuelito prácticamente que salió del geriátrico en una moto. O sea, porque yo vi ese tráiler y yo dije, es el personaje del DMC, pero con el pelo blanco. Correcto, yo también pensamos lo mismo. Eso, posteriormente también digamos la vinculación de un nuevo Gears, porque yo creo que Xbox y Gears of War es prácticamente van de la mano. Si no anuncian un nuevo Halo, anuncian un nuevo Gears. Sí, ahora con los cabezones, con los muñequitos, un juego de exacto, pero esa fue la chanza, porque de todo el mundo cuando vieron el logo de Gears, todo el mundo se emocionó, pero cuando salieron prácticamente estos bichos y todo el mundo decía, no es lo que esperaba. Y sale el productor y dice, no, ¿saben qué? No le vamos a tomar el pelo. No sé si sentirme feliz y enojado. No le vamos a tomar el pelo. Que el video hable por mí. Y cuando el Gears pasó de rojo a enfriarse y posiblemente vemos que retoma donde quedó Gears 4 para empezar Gears 5, la gente, el hype obviamente fue altísimo, porque es una franquicia que todo el mundo quiere. Encima de eso, yo creo que fue una presentación buena en términos generales. O sea, Xbox sabe que tiene que sacar videojuegos y sabe que está comprometido prácticamente porque ya tienen las herramientas. Sí. Pero la cuestión es que le falta equipo y eso es lo que hizo, vincular equipo. Una cosa que me gustó también fue el tráiler del remake de Resident Evil 2 para aquellos que por allá en los años 90 jugaron en la Play 1 Resident Evil 2, que tenía 2 CDs, y que ver a un Leon jovenzuelo con muchas esperanzas y en medio de un apocalipsis zombie en Raycon City fue genial y se asustaron con sus gráficos y de la época, ¿no? Pero verlo ahora en estos gráficos me dio la emoción y las ganas de volverlo a jugar. Yo creo que eso fue algo gracioso cuando yo estaba viendo el directo con unos amigos, porque desde el inicio del tráiler arrancamos desde la avispa prácticamente, desde la vista de una rata que está prácticamente hurgando por alguno de los pasillos. Y vemos prácticamente el forcejeo hasta que eventualmente vimos prácticamente que en el forcejeo a la rata le cae la estantería, la mata supuestamente y luego vemos prácticamente que un zombie empieza a morder. Entonces cualquier persona pudo haber pensado cualquier otra vaina. Todo el mundo dijo, puede ser un nuevo Left 4 Dead, puede ser cualquier otra cosa. Pero cuando de un momento a otro vimos que le volaron la cabeza al zombie y cuando ya enfocan prácticamente, porque el juego es muy oscuro, y enfocamos y todo el mundo ya ve ese peinado prácticamente con partidura perfecta. O sea, honguito. Y le vimos la cara prácticamente de novato que tenía Kennedy y ver el grito de la gente en ese momento cuando está en el auditorio, cuando eso pasó justamente en el auditorio de Sony. Y la gente yo creo que tenía una mezcla prácticamente como de decir, es algo que habíamos pedido hace mucho tiempo y que Capcom se estaba haciendo, digamos, los pendejos. Sí. Y ya por fin está aquí y ya no es humo. O sea, ya desde cuando dijeron hace unos 2 años, lo estamos haciendo, aquí lo tenemos. Y lo más importante fue que se comprometieron con una fecha. Y si pones a dar cuenta, lo mismo que pasó con Resident Evil 7, pasó con Resident Evil 2, saldrá en enero. Entonces la gente está hoy antes diciendo que se acabe ya el año porque yo quiero jugar esta cosa. Se ve muy buena y de paso es un remake completo. Sí, es un remake. O sea, hay cosas que van a cambiar ahí. Es completamente chévere. Porque para los veteranos que han jugado el juego hasta la saciedad y que incluso han jugado los spin-offs del juego, conocen la comisaría prácticamente como si fueran la casa. Sí, sí. Entonces saben las metederos, saben dónde están las cosas. Esculturas. Exacto. Y ahora en este remake cambiaron las tortas. Literalmente los escenarios son completamente nuevos. Y los lugares en donde supuestamente esperábamos que pasara la típica escena o donde nos saliera el típico bicho, nos salen. Y es un juego más enfocado prácticamente a explorar, digamos, ese contenido que pudo haberse metido en el juego, pero digamos que por algunas decisiones no se pudo hacer. Si todo el mundo se pone a dar cuenta, hubo una versión 1.5 del juego que sacrificó mucho el apartado gráfico por intentar meter muchos zombies y se veía horrible. Y tenía nuevas locaciones.
Y este Resident Evil va a meter nuevas locaciones, van a contar prácticamente con no dos escenarios como la gente está pensando, sino que va a haber una campaña para cada uno de los personajes que se van a intercruzar. Y vamos a explorar un poquitico más, digamos, como estas mecánicas que jugaba prácticamente, los juegos con la luz. Porque si ustedes recuerdan, jugando prácticamente todos estos juegos de Resident Evil, siempre teníamos a favor de que podíamos ver tranquilamente que había en un pasillo. Aquí estamos forzados a llevar una linterna para ver, porque si no, literalmente no vemos absolutamente nada. Entonces, sumando a eso, es un juego totalmente diferente en el sentido de que la gente que estuvo practicando en el juego querían hacer las típicas jugadas de disparar a la cabeza para que hacer prácticamente stonloquear a los enemigos y posteriormente esperar una patada o un golpe, como lo que nos había acostumbrado prácticamente la saga desde el 4, el 5 y el 6. Pero la justificación para esto es decir, tengan en cuenta que es un juego en donde Leon Kennedy es apenas una persona que acaba de salir de la academia de policía. Está cagado del susto y prácticamente no entiende un carajo y simplemente es novato, no sabe disparar, no sabe cómo utilizar todas estas tácticas de cuerpo a cuerpo. Entonces podemos esperar de que primero los zombies no sean esponjas de bala, pero también reaccionen de una manera distinta a los disparos. Ni sean piñatas de premios. Exacto. Es otra cosa, estás diciendo, no va a haber tanta munición como uno esperaba. O sea, los bichos no están llenos de municiones. Sí, no son piñatas. O sea, que quiere decir que vamos a tener que aprovechar nuestros recursos y saber cómo esquivar unos enemigos que ya de por sí son difíciles. Va a ser chévere. No, o sea, es como el 6 de venga, relléneme estos zombies de balas que necesita completamente. El jugador necesita recargarse. Entonces, eso es una de las cosas por las que la gente, digamos, salió muy contenta en el espacio de Sony. Luego, posteriormente, tuvimos la presentación del maestro Santaolalla tocando un solo prácticamente en esta cabaña, como digamos haciendo como un ambiente a una de las escenas que vimos en el trailer de The Last of Us Part 2. The Last of Us. Porque digamos que otra de las cosas que me dio risa es ver cómo la gente armó mucha polémica por simplemente saber y por lo menos no hacerse de la idea o no haber captado de que prácticamente Ellie tenía una orientación prácticamente lésbica hacia prácticamente hacia los personajes femeninos. Eso es algo que se veía venir desde el DLC del primer juego. Ya no comenzaba a pillársela. Sí, entonces no me extraña por qué la gente hizo revuelo o criticaba por el hecho de que sucediera un beso lésbico prácticamente en un juego prácticamente. Sí, porque ella ya había tenido la experiencia en el DLC. Además, la gente todavía se indigna, pero me da igual. Es algo que estamos viendo actualmente y yo creo que si no podemos respetar eso, pues los videojuegos es un medio para transmitir algo. Y creo que también, digamos, le deberían darle una importancia o darle una oportunidad a estas cosas. Sí, es verdad. Entonces, encima de esto, vimos prácticamente ya un gameplay del juego. Tenemos que decir que prácticamente sí, la primera parte fue muy buena. La segunda viene con unas mecánicas un poquitico mucho más centradas prácticamente en la acción. Porque antes The Last of Us era un juego que se jugaba pausado muchas veces para planear cómo íbamos a ir avanzando. Aquí pretendemos que sacar provecho de todo. El ambiente podíamos utilizarlo como cobertura, fabricar prácticamente sobre la marcha alguna herramienta que nos podamos utilizar. Y una de las cosas que hacen hincapié y mucho Naughty Dog es utilizar la violencia, o mejor dicho, la ultraviolencia prácticamente de sus combates cuerpo a cuerpo y hacerlos de una manera explícita. Creo que las físicas prácticamente cuando las armas de contacto, o sea un martillo o cuando tenemos un arma cortante golpea contra un personaje, sentimos el peso del golpe y vemos cómo alacera al bicho, y eso es algo que prácticamente no se veía, digamos, con tanto detalle y tan explícito prácticamente en un videojuego. Sí. Y me alegra que lo hayan hecho esto y que no lo hayan suavizado, porque al fin y al cabo es un juego violento, que habla de la violencia, y debemos prácticamente ver el enfoque de cómo Ellie va a tomar esta violencia dentro de la historia, porque ya nos dimos cuenta de que ella va a ser el personaje principal, y ver prácticamente que nos puede parar esta historia. ¿Cuál es el único problema que tuvo en general también la conferencia de Sony? No hubo fechas para nada.
No. Sí, no tenemos fecha para The Last of Us, no tuvimos fecha para Ghost of Tsushima, que me parece también un juego muy bien logrado. Muy bien, sí. No tenemos fecha para Spider-Man, no tenemos fecha tampoco para Nioh 2, que fue anunciado. No tenemos fecha para muchos de esos juegos que todo el mundo está diciendo. La Kojima con Death Stranding tampoco, no tenemos fecha. Entonces a Sony le faltó eso, quedó debiendo como en ese sentido. Con Nintendo no todos fue Smash Bros. Y Smash Bros. Y alguna que otra cosa. Esa es la cuestión que estoy hablando justamente con unos chicos de un canal en Argentina que se llaman el Team PBZ. Vayan y chequenlos, es un muy buen canal con muy buen contenido. De que Nintendo se enfrascó única y exclusivamente a hablar prácticamente de la franquicia que le va a generar dinero. Todos sabemos que Sakurai prácticamente se va a llenar los bolsillos creando personajes de Smash. Y sabemos que prácticamente es el recopilatorio de todo lo que vimos anteriormente. O sea que este va a ser el Smash definitivo. Sí. Aquí no va a faltar nadie, todos van a estar en la fiesta y todos van a salir. La cuestión es que con Nintendo la gente cree que quedó a deber por una simple razón, porque pues, por ejemplo, el año pasado se hizo el anuncio de un juego que prácticamente todo el mundo quería ver, o por lo menos querían ver alguito de lo que están trabajando, que era el Metroid Prime 4, y simplemente quedó solamente el meme en que es un logo, y que nadie sabe si lo están desarrollando o si el juego lo van a trazar para mucho tiempo después, no se sabe. Mostraron en el directo Direct, mostraron un poquitico más de este nuevo juego de Pokémon que se vincula con el Pokémon Go también. Exacto, y la gente tiene sentimientos encontrados, porque me dicen que si bien el juego cambia algunas cosas, por ejemplo, el hecho de, digamos, de salir a confrontar el juego el típico RPG que sales de la casa y eventualmente en el jardín de atrás te encuentras prácticamente un Pokémon, y pues venía una batalla y ahora te lo vinculan con esta mecánica que tiene el Pokémon Go. Entonces a más de uno como que no le ha gustado este enfoque y han desdibujado prácticamente, digamos, como la esencia algunas veces digamos, como de las mecánicas que tenían. O sea, es de sentimientos encontrados. Hay algunos que dicen, es un Pokémon más, hay que apoyarlo y todo, y hay otros que dicen, se han estancado. Y por lo tanto, digamos, como el foco de atención, como tú lo has dicho, es Smash. Porque si nos ponemos a hablar, va a haber un Fire Emblem que saldrá el próximo año, supongo. Este juego de Squaresoft, que es prácticamente, no recuerdo bien el nombre, que es con un arte de prácticamente de sprites de 8 bits, que es muy bonito. Es un juego que va a salir para el próximo año también. Las franquicias, por ejemplo, que pudieron haber explotado, como por ejemplo Splatoon o por ejemplo ARMS o cualquiera de esas, no salieron. Entonces, digamos como que Nintendo, la gran N, quedó debiendo para más de uno. Todo el mundo sabe que prácticamente ellos no tienen la libertad de hacer lo que quieran, porque no son, como en cierta manera, no dependientes de que el E3 prácticamente sea su plataforma de lanzamiento, como lo que hace Rockstar en este momento. A Rockstar no le interesa prácticamente el E3. Si quieren anunciar algún juego, ellos lo hacen cuando le den la gana. Red Redemption 2. Exacto. Ese es otro de los juegos que estamos esperando, que ojalá tengamos más noticias de él prácticamente en lo que quede el año, para ver si de pronto hay un anuncio o alguna vinculación. ¿Qué es lo que nos queda prácticamente como videojugadores prácticamente para esperar? Supongo que la payasada prácticamente de los Game Awards, que es prácticamente solamente es una plataforma para decir, ya sacaron estos juegos, ya los premiamos, ahora cómprenos por favor en el próximo año estos. Eso es como, digamos, eso, porque es un despropósito. Sinceramente yo no considero que los Game Awards sean una convención, digamos, donde se premie el trabajo y el esfuerzo prácticamente de los desarrolladores y todos los equipos de trabajo que hacen un juego que es una vaina demandante, sino que es una plataforma simplemente para llevar personas que se sienten incómodas o que simplemente tienen vinculación con los videojuegos, que me extraña, porque al fin y al cabo decir como que esto ya es ni por moda, sino que ya es prácticamente parte de la cultura. Los videojuegos son cultura en claro, y son toda una muestra de música, de imagen, que narra una historia, de una vivencia, son todo un compendio. Bueno, y pues para no alargarnos, esto fue como todo eso que nos gustó del E3, de los videojuegos que se avecinan, de lo que sacó Nintendo, Sony, Xbox, Electronic Arts, Ubisoft, y todas las propuestas que esperamos que se vayan solidificando y que no nos pase como muchas veces nos han pasado, como aquellos que nos gusta jugar videojuegos con Andrés, que
que llegamos con la idea de ese tráiler hermoso y cuando vamos al gameplay nos desilusionamos o mucho o del todo. Sí, es completamente decir como que chicos, háganse un favor, digamos, como consumidores de videojuegos, no nos dejemos llevar por el hype de un buen video, de un video que se puede lograr prácticamente en un computador prácticamente que puede renderizar o que tenga una cantidad de RAM absurda, porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso es simplemente un arte conceptual o algo que se puede hacer prácticamente con un procesador o con unos programas. Demanden siempre, antes de dejarse llevar por el hype, el gameplay ante todo. Sí. Si no hay gameplay, tengan sus dudas, porque muchas veces prácticamente muchos de estos juegos que prometieron el cielo y la tierra, eventualmente fueron cancelados o terminaron vendiéndose algo que no era completamente lo que nosotros esperábamos. Yo creo que eso sería todo y como les dije, el último evento como por chequear, digamos, a los usuarios de Sony, sería en diciembre ya prácticamente con la FES que van a hacer justamente cerrando el año, esperando que de pronto nos den de pronto anuncios de algunos de estos juegos que salieron justamente en E3. Sí, esperamos eso y bueno, espero que disfruten estas vacaciones, aquellos que salen de instituciones, colegios y demás, que jueguen mucho y que nos sigan escuchando en los próximos podcasts aquí con nuestro amigo Andrés, que me estuvo visitando en mi cubil y la pasamos re genial, charlando, hablando de lo que se avecina de videojuegos, de cómics y todo. Entonces, no siendo más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Chao, Andrés. Muchísimas gracias por todo, Fabi. Hasta la otra, muchachos. Chao.